Gracias por la invitación. ¿Contento? Sí, contento y también con un gran sentido de responsabilidad, ¿no? O sea, siempre recuerdo esa frase, la frase más importante de los cómics, ¿no? Que es cuando el tío de Peter Parker es Sí. el hombre araña, ¿no? Sí. Y va intuyendo, ¿no? Y entonces le dice, con más poder viene más responsabilidad, ¿no? Totalmente. Entonces, acá yo creo que se le ha dado al presidente Milei y al gobierno, digamos, un respaldo que, bueno, me parece que es un empoderamiento, pero que del lado nuestro creo que requiere, digamos, mucha responsabilidad, mucha humildad para encarar estos últimos 2 años que vienen con mucho trabajo, pero siempre con ese compromiso indeclinable con lo que el presidente piensa que es el mandato popular, que es dejar atrás una Argentina que nos generó 2 millones de hijos que se nos fueron en los últimos 10 años y generar un futuro más próspero para el país. Como una segunda oportunidad, me parece que el votante, el ciudadano les dio como una segunda oportunidad, no cheque en blanco, me parece, pero me gustaría su lectura de las elecciones. ¿Qué es lo que ustedes escucharon que dijo la gente en las urnas? Para mí es muy importante porque yo creo que en el año 2023 la gente venía de un hastío del kirchnerismo y de, ¿no? Como recién te decía, muchísimos años sin crecimiento, con la gente, nuestros jóvenes yéndose, y eligieron un cambio. Por supuesto, Javier fue muy claro sobre lo que decía, ¿no? Y lo que pretendía y lo que proponía. Pero me parece que estas elecciones tienen como un doble significado, porque ahora la gente revalidó un rumbo que es conocido. En aquel momento, bueno, era una persona que hablaba y decía, pero digamos, acá se ha revalidado un rumbo que es el del equilibrio fiscal, que eso porque la gente intuye y entiende y lo ve, que genera la estabilidad económica, un gobierno que respeta los derechos de propiedad, porque respetar los derechos de propiedad es lo que hace que se produzca el boom de la energía, el boom de la minería, el boom de las inversiones. Así que me parece que, digamos, un gobierno que defiende la libertad económica. Entonces me parece que la gente revalidó, bueno, este es el rumbo, sigan por acá, pero como decís vos, para nada un cheque en blanco, sino, digamos, bueno, una delegación por un tiempo para poder seguir con esta tarea. Escuchen más, no sean arrogantes, no sean soberbios, ¿no? Sí, dialoguen, el otro no día puteen. le preguntaste lo mismo a Martín Menem y me parece que te dijo algo que yo con lo que coincido, es que yo nunca categorizaría a Javier como una persona soberbia, ¿no? O sea, lo que pasa es que Javier es una persona que es muy apasionada, muy convencida de sus ideas, las defiende, bueno, y a veces eso luce, ¿no? Pero me parece que es simplemente esa pasión que él tiene indeclinable por hacer a Argentina un país más libre, por las ideas de la libertad. Así que bueno, pero de cualquier manera sí, siempre el tema de la escucha me parece que es importante. La verdad que nosotros, también te lo decía Martín Menem, nosotros pensá que en el año 2024, imagínate que en el Congreso no teníamos muy poca representación, ¿no? Y aún así sacamos la ley bases, bueno, sacamos la boleta única de papel, que creo que es un cambio estructural en Argentina, como lo hemos podido demostrar en estas elecciones. Así que la verdad que el diálogo creo que siempre estuvo. Creo que eso lo demuestra. Por supuesto que este año ha sido más complejo, porque siempre cuando te metes en el clima electoral, nada, es como que hay gente como que tiene que diferenciarse y mostrar Nosotros hemos tenido cosas locas, lo hemos hablado acá, que yo, los chicos de la coalición cívica votando para mantener la corrupción acá en Vialidad, o quizás algunos diputados que siempre han defendido el déficit fiscal, votando déficit fiscal. Bueno, son cosas como anómalas, me parece que el proyecto... Y puede ser también que después del triunfo en la ciudad de Buenos Aires, por ahí puede ser que nos cebamos un poco y fuimos con una posición un poco arrogante hacia ese tramo final del armado de las listas, que por ahí no... Pero bueno, me parece que... Y recibieron la paliza en la provincia de Buenos Aires. Me parece, Eduardo, que bueno, todo eso también se asimiló, se procesó y nos lleva, digamos, a un punto de partida donde me parece, como vos decís, hay más escucha, hay más diálogo, etc. Vamos para adelante, ¿no? Porque parecía que la fecha de vencimiento del gobierno era el 26 de octubre, ¿no? Y ahora la fecha de vencimiento se corrió, ¿no? Al 10 de diciembre, el 27, como corresponde, ¿no es cierto? Ahora, los ejes de las reformas que vienen, ¿cuáles son? Sí, nosotros nunca lo vimos como el 26 de octubre, porque me parece que tenemos un sistema democrático, gracias a Dios, muy fuertemente establecido, pero efectivamente... Pero parecía, ¿no? Pero sí, parecía, por supuesto. Bueno, lo viste en los mercados. Sí, claro, obviamente. Nosotros decíamos internamente, lo que estamos viendo en los mercados es casi como...
inexplicable, dada la solvencia fiscal, dado el apoyo de Estados Unidos, etcétera. Pero que lo que me preguntás de lo que viene. Yo diría que para mí hay como 4 grandes ejes, o sea que este es un gobierno que con mucha ambición de reformar y cambiar a Argentina. El presidente nos ha dicho, bueno, sí, en este contexto de diálogo, en este contexto de construirlo juntos, digamos, con los aliados necesarios que vamos a tener en el Congreso para lograr las mayorías en las ambas cámaras. Yo te marcaría como 4 grandes temas, ¿no? Entonces, que ya el presidente los ha ido mencionando. Uno, por supuesto, diría un eje central, que es la reforma laboral y la reforma tributaria. Si querés ahora sí, claro, podemos hablar un poquito más de la laboral, porque lo tributario lo hace más Toto, entonces él sería la persona más apropiada para hablar de eso. Y después tenés como 2, si querés, como más subsidiarias, pero que también completan, digamos, el cuadrado, que son la reforma del Código Penal, que la futura senadora Patricia Bullrich ya lo ha presentado. Y después tenés como una suerte como de otra ley, que podríamos llamarlo como una ley Bases 2, que es más el conjunto de reformas en otras áreas, ¿no? Nosotros, por ejemplo, por decirte algo, en la ley Bases 1, no sé si te acordás, nos quedaron muchas cosas en el camino, nos quedó todo el capítulo de modernización de la justicia, todo el capítulo de reforma del Código Civil y Comercial, el tema de la reforma del sistema educativo, el tema de... O sea, va a haber una ley Bases 2. Claro, digamos, va a haber una parte que es, digamos, que completa el combo, bueno, ¿no? Porque vos tenés lo laboral, tenés lo tributario, pero vos tenés un montón de regulaciones en el resto que también tenemos que seguir trabajando. Pero digamos que, la columna vertebral quizás en la que está enfatizando el presidente ahora es la tributaria y la laboral, así que bueno. Vamos a la laboral, porque he escuchado mucha preocupación en el kirchnerismo, obviamente, ¿no? Diciendo que la reforma laboral es para quitarle derechos a los trabajadores y que la reforma impositiva, por ejemplo, es para sacarle recursos a las provincias. Bueno, a ver, me parece que hago simplemente el único comentario que te hago de lo tributario es el gobierno de Javier Milei ha bajado los impuestos 5 puntos del PBI. Eso lo logró porque bajó el gasto 5 puntos del PBI, lo hemos charlado acá muchas veces, ¿no? Todo lo que vos bajás de gasto es un impuesto menos que tenés que cobrar. Ha bajado 2,5 puntos impuestos formales, como el impuesto país, aranceles internos, retenciones, etcétera, y ha bajado 2,5 puntos el impuesto inflacionario, ¿no? Que es la emisión monetaria que ahora no hay que hacer. Entonces, baja de gastos, se baja de impuestos, y entonces, en realidad, la reforma tributaria apunta a hacer un sistema tributario que sea menos distorsivo para la actividad económica, que genere menos complicaciones, pero que va a avanzar en una baja de impuestos en la medida que la motosierra siga y baja el gasto. Eso por un lado. Bien. Entonces, en realidad, la reforma tributaria es para devolverle dinero a la gente, ¿no? Entonces, eso primordialmente. Okay. ¿Y la laboral, esto de quitarle derechos? Claro, bueno, obviamente ellos siempre tratan de hacer una construcción, ¿no? Pero, a ver, tenemos que partir de un diagnóstico devastador, que es que la Argentina hace 10 años que no crea empleo formal, ¿okay? Y que la mitad de nuestra fuerza de trabajo es una fuerza de trabajo informal. Entonces digo, punto, o sea, ya está, terminó el debate. O sea, este es un debate que hay que abordar un cambio para que la gente la podamos formalizar, porque en el trabajo formal tiene su protección de jubilación, tiene su obra social, etcétera. Entonces, es una reforma que claramente está orientada a mejorar la situación del trabajo. Tenemos que partir de la base que tenemos un problema estructural. No podemos tener un país que en 10 años no crea empleo, punto. O sea, hay algo que hacer. Y yo creo que una cosa que es interesante, porque hay que transparentar muchos debates, yo creo que la relación laboral, tenés como varias partes, ¿no? Ahora si querés lo vamos desglosando, pero quiero arrancar con esto que me parece muy importante transparentarlo. Todos decimos hay que crear empleo, nos preocupa el empleo, etcétera, pero todos hemos usado el empleo como una canasta de la cual morder, de la cual sacar guita. Entonces tenés una relación laboral y tenés toda la industria del juicio muerde, ¿ok? El sindicalismo, ahí entramos al tema de indemnizaciones. Entonces, todo el sindicalismo muerde, porque dice, de esta relación laboral, yo me voy a llevar un porcentaje de acá, un porcentaje. Las cámaras empresarias muerden, porque de esa relación laboral le exigen a los dos actores, que son los que crean riqueza, digamos que son los que tienen, que son el empleador y el empleado, todos le muerden. Entonces, yo en idea la semana pasada presenté cuánto era esa mordida, porque, digamos, pongamos el número sobre la mesa, tengámoslo claro. Entonces, más o menos, si vos tomás los gremios grandes, vos tenés que calcular más o menos que a la relación laboral le muerden más o menos 1 millón de pesos por año.
A ver si me estoy tratando de explicar. O sea, 1 millón de pesos. Claro, o sea, vos tenés un empleador... a cada trabajador. A cada trabajador, por trabajador. Okay. A cada trabajador. Por trabajador. 1 millón de pesos. O sea, vos tenés el empleador y el empleado. Tienen una relación. El empleador dice, yo te voy a pagar tal sueldo, qué sé yo. Por hacer esa relación, viene un tercero, que puede ser una cámara empresaria, puede ser un sindicato, y decir, che, porque ustedes firmaron esto, a mí me tenés que dar un porcentaje. Ok. ¿No? Entonces, yo te estoy diciendo... obra social? No. Solo relación sindical. Espera, no te estoy hablando ni de sueldos, perdón, no te estoy hablando de impuestos, no te estoy hablando de obra social, te estoy hablando del peaje. Okay. Peaje puro. Un peaje... Ningún beneficio para el trabajador. Ningún beneficio. Cero. Entonces, bueno, supuestamente el beneficio es la representación sindical o la representación empresaria de la Cámara. ¿Okay? O sea, la representación. Tengo a alguien que me representa. Bueno, me cobra 7%, me cobra 4%, me cobra 5%. Entonces, vos imagínate que si ese peaje nomás nosotros lo sacáramos, le podríamos estar devolviendo a cada trabajador, no sé, 100 luquitas por mes. O sea, a ver, ¿se entiende lo que estoy diciendo, Eduardo? Sí, perfecto, que cuando dos personas contratan, arrancás 100 lucas abajo, porque tenés que pagar estos peajes. Entonces, me parece que ese es como un tema que tenemos que ponerlo sobre la mesa. Nosotros estamos... Bueno, entonces ese es un tema. El otro tema es la relación laboral, que se nata con lo tributario. También es una relación muy grabada impositivamente. O sea, vos cuando querés contratar a alguien tenés que pagar un montón de impuestos, ¿no? Entonces me parece que cuando uno piensa en la reforma tributaria, así como pensás, bueno, hay que bajar retenciones, hay que bajar el impuesto al cheque... Eso es lo que se llama costo laboral. Bueno, claro, es el costo, es parte del gasto del Estado, se financia a través, digamos, también de ir a esa relación laboral. Entonces tenés como si un gran tema que es el tema de... estos costos y estas, como si querés, como muerde el Estado, muerde los caranchos, muerden las cámaras empresariales, muerden los sindicatos. Ese es un tema. Después tenés otro tema que el presidente ha sido muy enfático sobre esto, que es el tema de la ultraactividad. Viste que él está hablando de... Nosotros tenemos convenios colectivos que vienen a veces de los años 70. Entonces, implican ciertas obligaciones que por ahí eran lógicas en los años 70, pero después como se armó una estructura que eso nunca se pudo cambiar. Entonces el presidente plantea una cosa que es como nosotros siempre nos gusta plantear las cosas, que es dar más libertad, ¿no? Entonces, mira, esto hay que reverlo, o sea, tenemos que darnos la oportunidad de volver a discutir eso, se llama el tema de la ultraactividad. Dice el presidente, si todos se ponen de acuerdo y quieren seguir con lo mismo, perfecto, no hay problema, no es que te esfuerzo a cambiar, pero por lo menos sí tenemos que ganar la instancia de negociación de eso. Entonces ahí tenés algunos convenios que tienen cosas muy exóticas. Y después tenés otro tema que para mí es muy importante, que es el tema de cómo se da la negociación salarial en Argentina, ¿no? Porque las negociaciones salariales se pueden dar de muchísimas maneras. Por decirte algo, por dar un ejemplo, no es que estoy proponiendo esto, te estoy simplemente describiendo para que entendamos que hay distintas tipologías. Que en Australia las negociaciones salariales son por empresa. En Estados Unidos también, porque no hay, digamos, esos sindicatos generales. En Alemania son por regiones, ¿ok? En Argentina y en Italia son negociaciones que son como por sector y aplican a todo el país, ¿no? Entonces, por ejemplo, en Italia, por ahí en Milán, que es un lugar muy rico de Italia, se hace la negociación y después, qué sé yo, en Calabria o en Sicilia, ese sueldo no te funca, ¿me entendés? Y entonces te quedás en esas... Viste que siempre se dice que Italia tiene como una división entre el norte y el sur. Norte y sur, sí. Bueno, pero viene de esto. Y es la misma división que tenemos nosotros, porque nosotros ponemos, por ahí se ponen de acuerdo los gremios con Toyota en Campana, que es una empresa hiperproductiva, y le impones ese salario a un productor por ahí en Tartagal, Salta, que no puede pagar esas condiciones, ¿me entendés? Entonces, tenemos como nosotros tenemos estimaciones, para que te des una idea, que si vos pudieras quebrar esa suerte como de unicidad en el salario, ese que forzar las mismas condiciones en todos lados, por ejemplo, en el noroeste de Argentina aumentaría el empleo un 16%, o sea que entonces tenemos que volver a plantearnos cómo se hace la negociación salarial a los fines de poder tomar en cuenta más las necesidades puntuales de todas las empresas. Lo que vengo escuchando mucho es que esta modernización laboral va a cagar a los trabajadores en lo que tiene que ver con la indemnización, por ejemplo, y con el tema de trabajar más horas.
los van a Sí, eso esclavizar. Sí, lo de trabajar más horas, no sé de dónde salió, me parece que es, viste, como esas cosas que van tirando, viste, como para hacer ruido, te digo, nunca lo escuché, nunca lo vi en ninguna, o sea, ojo, ahora que digamos se estaba discutiendo eso, van a tirar de todo, ¿no? Eso de las Hasta horas. de las vacaciones pero están hablando. eso de las horas, no tengo la menor idea. Sí, hablaban de pasar de 8 a una jornada laboral de 12. De 12 o de 13 horas. No, ¿Le puedo hacer escuchar a una maestra, por supuesto. después de la elección, una maestra? Pone la maestra hablando con sus alumnos. Van a tener que salir al mundo laboral o alargarse a estudiar en la universidad y laburar un poquito después, pero es 3, 4 años, la gran mayoría de ustedes están trabajando. El plan de reforma laboral que el gobierno está por poner en discusión a partir de diciembre en el Congreso es una reforma laboral que pasa la jornada de 8 horas a 13. ¿Están escuchando el número? 13 horas de jornada laboral. No es que, vieron que el máximo que se podía trabajar era 8, por ley. Ahora es 13, va a ser 13. No solamente Es una ¿Eh? docente. en un Una docente, sí, sí. colegio Una docente. primario. No, secundario. Qué locura. No, nosotros Miren no. lo que han votado ustedes. Sí, sí, bueno, Ahora la de verdad 8 que a siempre, 3. siempre, digamos, el tema ese de la campaña de asustar, etcétera, no, que las cosas que decían de Javier, ¿no? ¿Te acordás en el 2023? sí. Bueno, entonces, no, eso absolutamente no tiene nada que ver. No, acá me parece que es encontrar acá hay muchísimos argentinos que no tienen trabajo, hay muchísimas empresas que no pueden cumplir con las condiciones de la formalidad, que tenemos que permitir que lo hagan. Y me parece que eso va a aumentar fuertísimamente las condiciones, va a mejorar muchísimo las condiciones de los trabajadores. Y además acordate, el presidente esto siempre lo dice, que es además la condición inexorable imprescindible para encarar una reforma previsional, porque vos no podés encarar una reforma previsional si tenés a la mitad de los trabajadores, Informales. O sea, es totalmente una anomalía totalmente, ¿no? Así que no, yo te digo, no hay que tener un poco la cabeza fría, en un momento nosotros vamos a presentar la propuesta, el Congreso la va a tener que discutir, la venimos trabajando en el Consejo de Mayo en una mesa bastante amplia hace muchos meses. No, te diría, no hay que darle mucha bolilla a todo lo que ande circulando por ahora, porque no hay que esperar a que esté la propuesta que hace el gobierno. Eso que te digo, que me decido de las horas, etcétera, No es cierto. es un disparate. Un disparate. No sé, pero además no sé dónde sale, porque nunca en las discusiones lo escuché siquiera, porque ¿a quién se le ocurre? El ministro, algo han avanzado con las obras sociales, ¿no? Hoy un argentino promedio paga 3 veces por la salud. Paga pública, aportes a obras sociales y a veces también a prepagas, en algunos casos. Sí. Algo avanzaron en Sí, estos 2 años, pero uno no ve tantas mejoras en el tema de salud pública. Bueno, a ver, nosotros hemos avanzado, por ejemplo, en el tema de que se terminó la triangulación, ¿te acordás de las? O sea, antes vos cuando estabas en una actividad te forzaban a tener la obra social de esa actividad, después eso en un momento cabal, en los 90 lo desreguló, después vino el kirchnerismo, te volvió, digamos, a encorsetar, ¿te acordás? Que no te dejaban muerto, nosotros lo liberamos todo, pero después había ciertas actividades donde vos, para tener una obra social que quisieras tener, tenías como que, vos no podías contratar directamente a la obra social. Por eso. Tenías que ir a través de, como también un peaje, ¿no? Estábamos hablando por de los eso. peajes antes. Bueno, eso lo eliminamos todo, ¿no? Porque ya en el DNU 70 nosotros permitimos que vos puedas elegir libremente, sin ningún tipo de restricción. Y después el ministro Lugones en un momento directamente, más allá que no somos muchos nosotros de prohibir, pero acá sí, prohibió la triangulación. Es decir, si vos vas a elegir tal obra, bueno, tus fondos van directamente a esa obra social. Así que, nada, me parece que también en el tema obras sociales, hay que seguir trabajando en el tema de los costos. Los medicamentos es un aspecto central. Si me permitiste, rescato... También aprovecho este espacio, ¿no? Porque es tan amplio y se escucha en todos lados. Contar un poco lo que está haciendo el gobernador Alfredo Cornejo. Viste que Alfredo Cornejo está empezando a comprar medicamentos afuera y en algunos casos... En la India, sí. Sí, bueno, en distintos lugares. Además, él compra remedios que están autorizados para venta en Estados Unidos y en Europa. ¿Correcto? Exactamente, O sea, sí. India es un gran productor. A ver, la mitad de Asia se con los medicamentos hechos en India. Pero lo que te quería decir es que está comprando medicamentos, en algunos casos... Hay toda una discusión si este número que te voy a decir es exactamente así o no, pero en algunos casos se le ha comentado a un 5% del costo que estaba, ¿no? Comprando. Entonces, la verdad que me parece que es un ejemplo extraordinario
que me parece que no entiendo muy bien por qué el resto de las provincias no lo copia, ¿no? Porque si vos podés comprar tus medicamentos al 10, 15, 20% del costo, bueno, y me parece que eso también va a ayudar a bajar los costos de la salud. Federico, usted mencionaba en uno de los títulos modernización de la justicia. Sí. ¿A qué se refiere? No, ¿te acordás que nosotros en la ley bases tenemos un montón de leyes que hacen al funcionamiento de la justicia, al movimiento de expedientes, la digitalización de los procesos? Bueno, hay toda una serie de leyes que no impiden que avancemos plenamente con eso. Ya lo habíamos nosotros propuesto en la ley Bases 1, bueno, tenemos que retomarlo eso, pero serían cosas que hacen más eficiente al Poder Judicial. Pregunta de un oyente, dice, si va a encarar una reforma en el Código Aduanero, ¿qué piensa hacer para mejorar el funcionamiento de las terminales aduaneras que traban el comercio exterior? Sí, no, a ver, aduanas, nosotros hicimos en el DNU 70 ya una reforma muy importante del Código Aduanero, pero tenemos más para hacer. Tenemos un tema que es que Alberto Fernández, 2 días antes de irse, subió todos los precios de las terminales portuarias, muy significativamente. Sí. O sea, ellos pisaban todo, pero 2 días antes de irte, entonces nos aumentó muchísimo los costos. Sí. Y me parece que tenemos que seguir trabajando sobre todo el foco está puesto en eliminar la discrecionalidad, digamos, de la agente aduanero, porque cuando el agente aduanero te puede decir, por ejemplo, canal rojo, porque nosotros cuando vos en aduana tenés, te voy a decir 2 cosas que hicimos que me parece para el oyente que por ahí las va a conocer seguramente, pero vos en la aduana cuando llegás tenés canal rojo o canal verde. Sí. El canal verde es medio como que se hace como un escaneo y pasa, el canal rojo te abren. Cuando nosotros llegamos, el 70% era canal rojo, que es muchísimo más caro porque tenés que tener el container ahí un par de días, cada día te cuesta, no sé, $500, $700. Hoy era 70 rojo con Alberto Fernández, 70 rojo, 30 verde, hoy es 70 verde y 30 rojo. Entonces es una gran baja. Y lo otro que hicimos también, que nos pedían muchísimas empresas, sobre todo el interior, es, yo soy una empresa, o sea, uno tiene que partir de la base que no todos son truchos. O sea, a veces como nuestra normativa está, es decir, mira, vos sos trucho por definición, entonces te voy a hacer todos estos controles para controlar tu truchez. Eso es una locura porque el 99.9 de las empresas son honestas, que están ahí para laburar, para producir. Entonces los tipos nos decían, yo quiero poder empacar mi mercadería y despachar la aduana desde mi planta. ¿No? Entonces lo que hicimos fue una cosa que se llama operador económico confiable, que es vos podés como poner un cierto lugar con unas cámaras, entonces en vez de esperar al verificador de aduana que tenía que venir, que venía en cualquier horario, tenías que pagar horas extras, viáticos, etcétera, vos sacás un turno, aduana te controla a través de las cámaras y directamente cerrás el container en tu propia planta. Espectacular. ¿No? Entonces eso es absolutamente espectacular. Un empresario pyme le pregunta a usted, ¿no? Sí. ¿Qué van a hacer por las pymes? Porque necesitamos créditos baratos, acordes para crecer y poder tomar gente. No podemos ni soñar en crecer con 70% de tasa anual. Sí, bueno, a ver, nosotros hemos vivido unos meses de tasa porque hemos tenido todo este ruido político, esta incertidumbre, pero no tengo absolutamente ninguna duda que pasado esto, la situación ya se empezó a normalizar. Acordate, Eduardo, que nosotros entre abril del 24 y abril del 25 la economía estaba creciendo al 8% interanual, ¿no? Después vino todo este digamos, ruido electoral y naturalmente la cosa se frena porque la gente ante esa incertidumbre como repliega sus decisiones. Entonces yo le diría a ese trabajador, a ese empresario pyme que las tasas necesariamente van a bajar. No, pero espera. ¿Qué van a hacer por las pymes? Pero esto quería decir. Entonces, por ejemplo, nosotros la reforma laboral claramente está orientada a las pymes porque yo te lo decía antes, o sea, no puede ser que usemos nosotros el convenio de Toyota para una pyme metalmecánica de Tartagal, ¿se entiende? Claro. Entonces, definitivamente la reforma laboral está puesta el foco en las pymes, pero muchísimas de las cosas que nosotros decimos que la desregulación es lo más pro pyme que hay, porque la regulación es como un escollo. Entonces, si vos sos Arcor o sos Ford, que tenés tu departamento de legales, tus equipos, no tenés problema, ¿viste? De hacer todo. Pero si vos sos una pyme, que no, decís, bueno, pero pará, me pones toda esta barrera, entonces nosotros decimos que la desregulación es de por sí, y lo vemos en millones de cosas, ¿no? Y te doy un par de ejemplos.
lo que está pasando con la industria de la yerba, que está en boom de exportación, boom de producción, lo que está pasando con la conectividad, los bitrenes que han bajado el costo del transporte 40%, lo que ha ocurrido con la conectividad aerocomercial, que también es, digamos, una baja de costos. Vos sabés que hoy tenés te digo este número que ayer se lo contaba al presidente. Vos hoy tenés 1 millón de argentinos que tienen un vuelo comercial a menos de 50 kilómetros que cuando arrancó Javier Milei no lo tenían. A ver, ¿se entiende lo que acabo de decir? Sí. O sea, vos tenés ciudades que hoy tienen conexión aérea, conectividad. En el interior. En el interior. Tienes Venado Tuerto, Villa María, Olavarría. Que antes tenía que ir a Tandil, Córdoba o a exacto. Buenos Aires para hacerse... No, sí, claro, tenías que ir. Entonces, Exactamente. bueno, Usted se subió a uno de esos avioncitos. sí, doctora de General Pico. Después, por ejemplo, la conectividad de Internet. Hoy hay 250.000 clientes de 250.000 clientes de Internet, más o menos 1 millón de personas, pero para el productor agropecuario, para el hotel, para la gente que estaba aislada, de repente tenés conectividad. Lo que hemos hecho nosotros de importación de bienes, de maquinaria usada, porque nosotros tenemos nuestros empresarios pymes, para mí son como esos empresarios italianos. Viste que Italia tiene como una base industrial de empresas relativamente chicas, pero muy de nicho, ¿me entendés? O sea, que te hacen cualquier cosa los tanos. O sea, entonces que yo, por ejemplo, las piezas más caras de la industria automotriz te las hacen los tanos, ¿me entendés? Entonces nuestros empresarios es un poco así. Además, imagínate, con la experiencia de supervivencia que tiene el empresario pyme. Claro. Entonces, escucha, lo que le permitimos nosotros, te lo comento porque los kirchneristas quisieron voltear esto en el Congreso. Mirá, te voy a contar lo que quisieron voltear. Nosotros permitimos que un empresario pueda comprar una máquina un bien de capital, una maquinaria usada. No es que te forzamos a comprar usada. Decimos, Es una mirá, opción. Una opción, ¿ok? La querés comprar nueva. Nueva. Usada. Entonces, no quieren, ¿ok? Entonces, por ejemplo, el otro día estaba con unos chicos en Mar del Plata, y entonces ellos me dicen, mira, hacen envases, ¿no? Hacen cajas de cartón para la pesca, para la fruta, etcétera. Entonces me dice, la máquina nueva me sale 3 palos. Verdes. Verdes, 3 palos verdes. Y acá, pum, Google, patatín, patatero, encuentro una máquina usada de unos 4 o 5 años en Australia, una máquina italiana, 500 lucas. Entonces, en vez de comprar una, compro 2. En vez de duplicar, triplico. Entonces, todas esas cosas son lo que se baja el costo argentino. Claro. Mejorar la conectividad, bajar tener más insumos, tener menos costo de transporte. Ahora, te cuento otra, que lo vamos a llevar en la Ley Bases 2. Nosotros planteamos una reforma de la ley de cabotaje. Vos me decís qué es la ley de cabotaje, le explicamos a la gente. Es básicamente la navegación en los ríos. Nosotros le hemos entregado la navegación de los ríos a los paraguayos. O sea, en el río Paraná son todos barcos paraguayos. Entonces hicimos una reforma para poder volver a traer esa industria argentina. Bajaba 40% el costo del transporte, que imagínate, Eduardo, por ejemplo, para la industria forestal de la Mesopotamia, o incluso para sacar los granos de Chaco y norte de Santa Fe. Y los CALO voltearon en el Congreso, voltearon el DNU, ¿no? Sí, entonces... claro. Justo le iba a preguntar porque alguien me escribió sobre qué medida para equiparar la carga impositiva de las navieras argentinas con las paraguayas. Claro, bueno, justamente eso. O sea, justo eso. bueno, lo hicimos... Porque hay paraguayos que pagan menos impuestos. Bueno, sí, y también tienen, digamos, condiciones laborales totalmente diferentes que nos sacan a nosotros del mercado. Pero vos sabés que el propio gremio nos decía, mira, necesitamos esta reforma. Porque nosotros... Pues no había más empleados. Claro, no hay más empleados. O sea, perdimos la industria, ¿no? Sí. Entonces... Preguntan también muchos por el impuesto a las ganancias en el chat. Bueno, eso me parece que ya lo vas a tener que hablar dentro del contexto de la reforma de la tributaria. impositiva. Sí, te lo difiero a eso, a Toto, ¿no? Sí. Le puedo preguntar un tema que siempre le consulto y usted siempre me responde amablemente. Registro automotor. Porque sigue. Porque quedó a medio camino. Claro. La verdad eso. Es verdad. A ver, cada vez que vengo me someto, digamos. Es que parecía humo. Sí, no. Usted anunció una cosa y todavía... Te digo un par de cosas. Nosotros, logramos hace un par de semanas... Nada, cuesta. La verdad que nos ha costado. Nosotros, por ejemplo, hicimos una cosa que vos podés registrar tu auto en cualquier lugar, ¿no? Sí. O sea, podés elegir la jurisdicción. Eso se implementa. Pero, por ejemplo, los registros no te lo quieren hacer porque dicen, si yo te registro de otro lugar... ¿Y qué hago? ¿Y entonces qué hago? No, pero espera que te explico, digamos la dificultad. O sea... Entonces, nosotros normativamente ya lo liberamos, pero el registro te dice, no, yo no te voy a, si vos vivís en Cava y estoy en Jujuy, no te lo voy a registrar, porque después va a venir la provincia o Cava va a venir a hacerme un juicio a mí, porque vos viste que cuando vos haces el registro, muchos de los impuestos son provinciales que se cobran, nosotros los nacionales los bajamos. Entonces digo, hemos intentado varias reformas y después fácticamente
esas reformas no se permearon. Nosotros hace un par de semanas, digo, para decirte algo, que nosotros en la última semana sí logramos terminar la digitalización plena del 01. El 01 es cuando se registra el auto nuevo. Entonces, ese trámite es como para nosotros estamos probando la cañería para ir al relevante, que es el 08. Claro, la transferencia. Así que bueno, y después la otra gran batalla que estamos dando es que queremos avanzar con el tema de que la BTV vos la puedas hacer en cualquier lugar, por ejemplo en los concesionarios. Pero claro, los concesionarios de los autos están muy a favor, porque la maquinaria que ellos necesitan para esto, ya medio la tienen. Entonces me decían, por ejemplo, los concesionarios, yo voy a hacer una promoción que decís, venía a hacer el service acá y te vas con la BTV. Y te hago la BTV, claro. Obviamente, pero eso es facultad de decís, la provincia, de las provincias. Claro, primero tenés que ver si las provincias adhieren, pero además, Gabriel, vos que haces los temas judiciales también, estoy seguro que los que tienen hoy el curro de la BTV, ¿sabés cómo lo van a pelear? ¿no? Pero de hecho, nosotros ya ya tenemos una cautelar en Santa Fe, porque ya medio esto como lo abrimos, así que bueno, pero vamos a seguir peleando esa reforma. Así que espero poder traerte noticias más concretas. Ministro, gracias por venir. Gracias a ustedes. Gracias, pero muy amable. El ministro Sturzenegger era el ministro de Regulación y Transformación del Estado.